Les doy la bienvenida al espacio de cultura de France 24. Hace ahora un año que la Franja de Gaza está bajo las bombas israelíes. En este territorio transformado en campo de ruinas, los sitios culturales e históricos también están pagando un alto precio. Vamos a empezar este programa especial de cultura analizando tanto el balance de la destrucción del patrimonio palestino como sus consecuencias. A la fecha del 17 de septiembre, la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ha comprobado los daños producidos en 69 sitios desde el 7 de octubre de 2023, 11 sitios religiosos, 43 edificios de interés histórico o artístico, 2 almacenes de bienes culturales, muebles, 6 monumentos, un museo y 7 sitios arqueológicos. De esos sitios, 20 parecen estar completamente destruidos y 14 presentan daños graves. Para entender mejor cómo esa organización internacional trabaja y qué significan esas destrucciones del patrimonio palestino, hemos conversado con Krista Pikat, directora de la Entidad de Cultura y Emergencia de la UNESCO. Le hemos preguntado primero qué valor tiene el patrimonio cultural e histórico de la Franja de Gaza para el resto de la humanidad. I think it would be opportune to refer to the preambular. Creo que sería oportuno hacer referencia al párrafo preambular de la Convención de La Haya que se refiere a la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y que reconoce que el daño a los bienes culturales pertenecientes a cualquier pueblo significa un daño al patrimonio cultural de la humanidad. Any people whatsoever means damage to the cultural heritage of humankind. Because each people makes its contribution to the Porque cada pueblo aporta su contribución a la cultura del mundo. La cultura palestina no es, por supuesto, una excepción, sino todo lo contrario. Es un patrimonio muy rico que se remonta a 5.000 años. Incluye, por supuesto, varios lugares religiosos importantes, bibliotecas, teatros, centros culturales, museos y sitios arqueológicos. Important religious sites, libraries, theaters, cultural centers, museums, archaeological sites. Hacer un seguimiento durante un conflicto armado es un trabajo difícil, por lo que el acceso de los expertos al terreno está restringido o a veces imposible, como es el caso para la Franja de Gaza o para Ucrania. En estos casos, la UNESCO utiliza una metodología de supervisión y de verificación de los daños causados a los bienes culturales mediante imágenes por satélites y un análisis proporcionado por UNITAR, UNOSAT, pero concretamente, ¿qué significa para un pueblo perder una parte de su patrimonio cultural e histórico? Vamos a escuchar las explicaciones de Krista Pikat de la UNESCO. I think that given the importance of culture and heritage La cultura y el patrimonio son muy importantes para los seres humanos porque definen quiénes somos, cuentan la historia de dónde venimos, nuestra historia. Of where we come from, our history. It also is something that we want to transmit to. También es algo que queremos transmitir a las generaciones futuras para que podamos moldear quiénes son. Of course, there is no doubt that any damage to our culture and heritage Así que, por supuesto, no hay duda de que cualquier daño a un patrimonio cultural tiene un coste psicológico muy grande, porque la cultura es a menudo también una fuente de resiliencia y esperanza, y nos ayuda a sobrevivir a circunstancias difíciles, y también nos proyecta hacia el futuro, nos ayuda a reconstruir y a recuperarnos de las emergencias. It helps us also rebuild and recover from emergencies. Las bombas israelíes también están amenazando ahora a los sitios históricos y culturales del Líbano. En la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, el país tiene 5 sitios inscritos: Tiro, Biblos, Baalbek, Anjar y la Montaña de los Cedros. El Líbano ha lanzado varios llamamientos a la comunidad internacional para que se adopten medidas preventivas. Y de hecho, del lado de Suiza, una exposición quiere recordar que la destrucción deliberada del patrimonio es un crimen de guerra, según la legislación internacional. En el Museo de Arte e Historia de Ginebra, 44 objetos procedentes de la Franja de Gaza están mostrados actualmente. Vamos a escuchar a la comisaria de la exposición, Beatriz Blondin.
Hicimos esta exposición para decir, cuidado, hay 135 países que han firmado este convenio de La Haya y están obligados por un marco y unas leyes internacionales. No se puede hacer cualquier cosa. Cuando se bombardean yacimientos, ya sean arqueológicos o monumentos catalogados, o se saquean colecciones privadas, eso es un crimen de guerra. La situación, je pense que oui, c'est effectivement Dada la situación, creo que sí, que es una suerte que estén aquí y realmente esperamos que puedan volver. Su lugar está en un museo de Palestina. La memoria de un pueblo se mantiene viva también a través de sus artistas y dentro de los más de 42.000 palestinos muertos desde el principio de la ofensiva israelí están poetas, pintores y músicos. Nuestra corresponsal en Jerusalén, Yanira Gómez Muñoz, nos cuenta más sobre esa pérdida de voces para la identidad palestina. Gaza contaba con una enorme comunidad artística. Pese al bloqueo de Israel y pese a las ofensivas de 2008, 2012, 2014 y 2021, el hecho de desarrollar la cultura palestina era un símbolo de la fortaleza de la franja y de su población, incluso cuando era doblemente difícil tener materiales, conservar el patrimonio o acceder a mercados artísticos. Sin embargo, en un año de invasión y ataques israelíes, todo ese legado ha quedado prácticamente destruido, al igual que los escritores, músicos, pintores que impulsaban esa memoria. El contexto de bombardeos diarios, éxodo, enfermedades, hambruna, hace muy difícil saber cuántos artistas palestinos han muerto en Gaza. En marzo el Ministerio de Cultura de la Autoridad Palestina los cifraba en al menos 45, pero se estima que son muchos más y que sus muertes representan una devastación artística que, según intelectuales y reportes internacionales, hace parte de un genocidio cultural. Días antes de ser asesinado en diciembre de 2023, el célebre poeta Rifat Al-Hariri había recuperado versos de 2011 que decían: si debo morir, vive para contar mi historia. Este octubre, la última ilustración del artista Mahassin Al-Khatib, de 31 años, seguía esa línea testimonial al dibujar la muerte de un joven herido, quemado vivo en el patio de un hospital. A ellos se suman el legendario pintor y enseñante Fatih Gaben, a quien Israel negó su evacuación para recibir tratamiento médico, o la pintora Heba Sagut, junto a dos de sus hijos, y cuyas obras serán una plena expresión de la identidad y la causa palestinas. Sin este arte, sin archivos, ni más museos, ni centros y ni siquiera miles de piezas de bordado, en Gaza es la escritura la que intenta liderar la supervivencia. La poesía palestina siempre fue vital contra la ocupación y la violencia y se está recurriendo a ella para expresar el trauma y el sufrimiento. Como sobreviviente fuera del enclave, un ejemplo es la periodista Plestia Alakat, que publicará Ojos de Gaza, su diario escrito bajo el horror, mientras que Ediciones Libertalia recoge en francés unos 50 poemas de autores del enclave para, en palabras del gran autor palestino Mahmoud Darwish, humanizar la historia y dar testimonio. El arte para expresar el dolor y el horror, ese es el camino que eligieron algunos israelíes para tratar de sanar las cicatrices y el trauma de los ataques de Hamas hace un año, el 7 de octubre de 2023. Según las autoridades israelíes, ese día murieron más de 1.200 personas y otras 250 fueron llevadas cautivas a Gaza. Y es en homenaje a esos rehenes que el grafitero Eran Golub está rediseñando las paredes de su ciudad, una manera para él de mantenerles vivas. Solo quiero que la gente recuerde a sus seres queridos después de lo que pasó, y con tantos nombres es realmente difícil tener a todos en mente, pero esto nos ayuda, esto les ayuda a ellos, ayuda, creo, a la comunidad. Sadly, in the past few months, Lamentablemente, en los últimos meses, la gente empezó a hablar menos de los rehenes y más de otros aspectos de la guerra. Y da la sensación de que la gente de arriba no quiere que recordemos que hay rehenes vivos en Gaza. Y creo que es el aspecto más importante de la guerra. En realidad, perdía mucha gente. Mucha gente fue secuestrada y no podemos dejar que se queden ahí en los túneles. Tenemos que recuperarlos. Así que quiero que estén en todas partes.
Además de servir de catarsis, el arte permite sensibilizar al público a una realidad que no vive y por eso el cine se ha convertido en una herramienta tan poderosa. Por ejemplo, The Teacher cuenta la historia de un profesor palestino atrapado entre su compromiso con la resistencia política y su papel como figura paterna para uno de sus alumnos. La cinta se estrenó hace poco en Reino Unido y nuestra corresponsal Luisa Pulido tuvo la oportunidad de entrevistar a su directora, Farah Nabulsi. Realmente espero que esta película ofrezca un contexto adicional, más profundo y más personal a la realidad sociopolítica de Palestina, en el que la gente pueda plantearse a sí misma, como público, una pregunta más pertinente. ¿Es esta una realidad que aceptarías para ti mismo? Y eso es lo que espero que The Teacher ofrezca al mundo en este momento, dada la realidad de Gaza. الانتقام احساس بشع بوكلك ودمرك من جوا وما بحل ولا شيء ومش مهم شو السبب. هذا جندي المخطوف صح؟ ممنوع تجيب السيره لولا حدا فاهم؟ فاهم انا معك. We will use every source we have to find him. Please, do you know where my son is? They'll keep him alive as long as it takes. How do you know that? Because they know that your people believe your son is worth thousands of mine. Vamos a cerrar este programa especial hablando de música, otra herramienta artística que ofrece un espacio de expresión y de resistencia sin importar los géneros. Los músicos clásicos de la Orquesta Juvenil Palestina, que reúne a 120 jóvenes artistas, buscan enviar un mensaje de paz para Gaza en cada concierto. Cuando el rapero estadounidense Macklemore estrenó hace poco una segunda versión